la mano a alguien que no conozca y los pequeños pasen a su clase. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Muchas gracias a todos los que nos están viendo por internet. Es un placer tenerles conectados. Enviamos un saludo a California, a Houston, a Dallas, a México y a todos los lugares de donde nos ven. Muchas gracias por conectarse. Aleluya. Y bienvenidos en este hermoso martes 12 de febrero. Es un honor estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, mis amados, solamente un pequeño recordatorio. De hecho, le voy a hacer dos anuncios. Uno, ahorita, si no me equivoco, y aquí tengo a Carlita para corregirme, ahorita solamente los niños de 1 a 4 años, de 0 a 4 años y de 5 a 8 años tienen clase. Los de 8 años en adelante también tienen clase. ¿Hasta qué edad tienen? De 8 a 11 tienen clase. Entonces, si usted tiene un hijo ahorita en martes y jueves que esté arriba de los 11 años y se le sale del servicio, usted tiene que ir por él y traerlo. Porque ya nos ha tocado que luego a nuestros jóvenes les gusta ir a las mesitas a platicar. Entonces les vamos a suplicar que se aseguren que sus hijos estén en el servicio, porque aquí es donde necesitan estar. ¿De acuerdo? Nosotros les diremos cuándo ellos también tendrán alguna participación, pero si no está anunciado, si no hay un adulto a cargo, les vamos a suplicar siempre que sus jóvenes se mantengan en el servicio. Amén. El domingo estuvimos hablando acerca de la fe de Abraham y la palabra que resuelve un problema. Yo quiero suplicarle, por favor, que me acompañen a Romanos 4, a partir del versículo 16, me parece. Vamos a iniciar ahí. ¿A qué venimos a la iglesia? A la iglesia se viene a que Dios nos dé una palabra que resuelva nuestro problema. Amén. Una vez que reciba esa palabra, ¿qué voy a hacer con ella? La voy a creer. La voy a creer. Y una vez que la creo, va a manifestarse lo que creo. Y voy a esperar pacientemente a que eso suceda. Entonces les quiero suplicar que lean conmigo. Vamos a ver, bueno, no tiene que leerlo usted, pero le voy a leer yo. En el versículo 16 dice: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, está hablando de Abraham, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, diga conmigo como está escrito. Aquí ustedes van a ver cómo un problema se va a resolver con una palabra. Y es así de sencillo, mis amados. Cada problema que tenemos se va a resolver con una palabra de parte de Dios. Hay gente que dice, yo voy a poner atención a sus palabras, ya que Dios me resuelva mis problemas. No, es al revés. Sus palabras son las que te van a resolver tus problemas. Entonces no se trata de leer un libro aburrido que dices, hijo, a mí no me gusta leer la Biblia. Entonces no te gustan las soluciones, porque ahí están. Ay, es que a mí me aburre la Biblia. Si supieras las soluciones que hay en ella, te darás cuenta que no tiene nada de aburrido. Todas las soluciones están en su palabra, y cuando Él quiere meterse con su poder, como estábamos cantando hace un momento, el poderoso Dios se va a manifestar en tu vida a través de una palabra. Entonces, mi petición a nuestro Dios es que hoy sea ese día, que tú te lleves una palabra, que la puedas llevar a tu situación y que empieces a ver resultados. ¿De acuerdo? Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Abraham cuando recibió esa palabra? Él creyó. Y él sabía a quién le estaba creyendo. Le estaba creyendo al Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Tú te vas a topar con palabras que van a hablar opuesto a tus circunstancias. Dios te pide que des cuando aparentemente no tienes nada que dar. Y uno se queda así como, me estás pidiendo algo cuando justo lo que necesito ahorita es recibir, no dar. Y usted se dará cuenta que es que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él empieza a hablarle a tu casa, que es una casa salva. Empieza a decirte a ti, eres un pueblo santo. Y te ves al espejo y dices, pues, yo de santo no tengo nada, seguro Dios no sabe lo que hice. Bueno, pero Él está hablando y creando al mismo tiempo.
Él dijo, hágase la luz a la oscuridad. Él le dice a un pueblo rebelde, tú eres un pueblo santo. Y la santidad empieza a manifestarse, porque su palabra crea. ¿Estamos? Bueno. Dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces la palabra de Dios siempre va a llamar algo que no es como si fuese. Y lo primero que debe de cambiar cuando yo recibo una palabra es que ahora voy a alinear mi boca a esa palabra. ¿Qué dice Dios? Dios dice que toda mi casa será salva. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Lo mismo. ¿Qué dice Dios? Que Él suplirá todas mis necesidades. Ok, ¿y qué voy a decir yo? Lo mismo que dice Dios, que Él suplirá todas mis necesidades. ¿Qué dice Dios? Que por sus llagas yo fui sanado. ¿Y qué voy a decir yo? Lo mismo. Si Él dijo que por sus llagas yo fui sanada, no voy a decir entonces que ojalá Dios me sane. Dile que está a tu lado, tienes que decir lo mismo. No digas otra cosa, di lo mismo. ¿Qué dice Dios respecto a tus hijos? Bendición de Jehová son los hijos. Entonces, ya no lo aguanto, este es un insoportable. La Biblia dice que es una bendición, ten cuidado con lo que tú digas de ellos. Híjole, no falten en la conferencia. Dios dice, bendición del Señor son los hijos. Y luego dice la Escritura en Proverbios 10:22 que la bendición de Jehová, no sé si estoy bien ahí en ese texto, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, al yo llamarle bendición a un hijo, esa bendición no me puede traer tristeza. Pero ¿cómo le llamas tú? Lea conmigo el versículo 22 fuerte, por favor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces tú tienes que, esto es lo que Dios dice, sí. ¿Y qué es lo que tú vas a decir? Tienes dos opciones. Vas a decir lo que las circunstancias te están diciendo o vas a decir lo que Dios dice. Esa es su decisión. No es que mis circunstancias dicen lo opuesto. Es más, pastor, vine a este servicio porque traigo tristeza por mis hijos. Bueno, quizá es porque tú mismo no has creído que bendición de Jehová son tus hijos. En el momento en que tú veas a ese hijo como una bendición y le digas que es una bendición, entonces la tristeza que ese hijo te pueda traer se va a acabar. Toda mi casa será salva, mi casa no caerá. ¿Qué es lo que Dios dice? Eso es lo que Dios dice y Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y yo voy a hacer lo mismo. Voy a hablar como Dios habla. Les he dicho 1000 veces, mis amados, no podemos decirnos hijos de Dios, hijos de la palabra, y resulta que su palabra y nuestras palabras se oponen. El hijo de la palabra debe de hablar como su padre. ¿Y quién es su padre? La palabra. Eso dice la Escritura, no alcanzamos a ver todos los textos. Somos hijos de la palabra, hemos nacido de la palabra. La palabra nos dio a luz. ¿Cómo vas a hablar tú? Como Dios habla. ¿Y cómo Dios habla? Pues conforme a su palabra. Entonces, creer. Y de ahí voy a llamar las cosas. Diga fuerte, llamar las cosas. Y aquí a veces a mí me ayuda a imaginarme. Cuando yo llamo lo que no está. Si no está aquí mi hijo, le llamo, hijo, ven, le llamo. Entonces la Escritura te puede decir, hey, aquí en este presente no está lo que quieres que llegue. No está. ¿Qué hago? Llámalo. No hay algo aquí, no. Llámalo. Llámalo. ¿Y cómo lo llamo? Empieza a hablar como si estuviera. Híjole. Acuérdense que estamos tratando palabras de Dios, mis amados. No lo trate de entender. Usted nomás hágalo. Amén. No meta su lógica, sus razonamientos, ese es un estorbo. Usted crea y hable como Dios habla. Llame las cosas que no son como si fuesen y las cosas que no son van a aparecer. Amén. Dice el versículo 18, Él creyó y fíjese en qué circunstancias, en esperanza contra esperanza. En otras traducciones dice, Él creyó cuando ya no había esperanza. ¿Qué fue lo que Dios le dijo?
te haré padre de muchas gentes. Él lo creyó y creyó al Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Y de ahí dice que creyó cuando no había esperanza. Cuando ya las leyes humanas, las leyes naturales le estaban diciendo que era imposible, no había esperanza, él creyó. Y ahí es cuando nosotros tenemos que pararnos contra lo que vemos para recibir lo que no vemos. Él creyó. Ahora, si usted estudia los evangelios, mis amados, el Señor Jesús siempre resolvió situaciones que ya no tenían esperanza. Y esas soluciones llegaban casi siempre porque primero la persona oía algo de Jesús de Nazaret. Si me quiere acompañar a Marcos capítulo 5. No sé si me lo pueda poner en donde tengamos títulos. La Dios habla hoy, quizá. Ajá. Fíjese, empieza con el endemoniado de Gerasa. Dice, llegaron a la otra orilla del lago, a la tierra de Gerasa. En cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre había salido de entre las tumbas, porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre las había hecho pedazos, sin que nadie le pudiera dominar. Cuenten las veces que dice, nadie pudo, nadie pudo, nadie pudo. Andaba de día y de noche entre las tumbas y por los cerros, gritando y golpeándose con piedras. Pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él, le dijo a gritos, no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes. Hablaba así porque Jesús le había dicho, diga fuerte, le había dicho. ¿Ves? Siempre tiene una palabra que ver. Le había dicho, espíritu impuro, deja a ese hombre. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos. Y obviamente estaban hablando de demonios. Los demonios empezaron a contestar usando la voz del joven. Y rogaba mucho a Jesús que no enviara a los espíritus fuera de aquella región. Y como cerca de ahí, junto al monte, se hallaba paciendo una gran piara de cerdos, los espíritus le rogaron, mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Jesús les dio permiso. Híjole, ahí podríamos quedarnos toda la tarde. ¿Usted piensa que Satán anda suelto y que el Señor Jesús está preocupado? Diga fuerte, Jesús les dio permiso. Dígalo otra vez. Y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Estos, que eran unos 2000, echaron a correr pendiente bajo hasta el lago y se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo y contaron en el pueblo y por los campos lo sucedido. La gente acudió a ver lo que había pasado. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su cabal juicio al endemoniado que había tenido la legión de espíritus. La gente estaba asustada y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se lo contaron a los demás. Fíjese esto, Entonces comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de aquellos lugares. Uno de los casos rarísimos en la Escritura, que ven algo tan grande y la gente en lugar de pedirle que se quede, le piden que se vaya. ¿Qué le parece, Bueno, ese es uno. Vamos a ver otro milagro. Listos. Al volver Jesús a la barca, vamos a ver más abajo. Debe de haber, la hija de Jairo y la mujer enferma. Estamos viendo casos sin esperanza. Abraham estaba en un caso sin esperanza. Quizá tú estés en un caso donde las leyes naturales, las leyes físicas te están diciendo que no hay esperanza. Quizá la escuela, quizá un doctor te está diciendo que no hay esperanza. Pero cuando Jesús está de por medio con su palabra, mis amados, siempre hay esperanza. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo,
que al ver a Jesús se echó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hija se está muriendo. Ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. La fe de Jairo estaba funcionando así: si yo hago que tú vayas conmigo a mi casa y pongas las manos sobre mi hija, yo sé que ella va a vivir. Así estaba funcionando su fe. ¿Y cómo sabía Jairo de Jesús? Porque escuchaban lo que enseñaba en la sinagoga. Él se levantaba en la sinagoga y decía: mi Padre me ha enviado y me ha ungido para sanar a los enfermos, librar a los cautivos, dar vista a los ciegos. Entonces, en la sinagoga lo oían enseñar. Y eso le hizo pensar a Jairo que Jesús tenía la solución a su problema, a pesar de que su hija ya se estaba muriendo. Hay algunos que dicen: no, pues ya para qué oras, ya para qué van a orar, ya se está muriendo, déjenlo descansar. Oh, bueno, pues. Pero él no, él dijo: ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. O sea, sé lo que quiero, he escuchado de ti, sé lo que quiero, sé que si tú pones tus manos, esto va a pasar. Jesús fue con él y mucha gente le acompañaba, apretujándose a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con hemorragias. Ahora, aquí sucede algo tremendo, porque ya el Señor va en camino con a ver a una niña que se está muriendo. Imagínese la desesperación del papá. ¿Hay alguien aquí desesperado? ¿Hay alguien aquí que siempre tiene prisa? Especialmente en un caso como esto, ¿no es cierto? Y él estaba tratando de caminar entre una multitud que lo estaba apretujando. Y entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con hemorragias. Ahora, mujeres, imagínense 12 años. En otras traducciones y en algunas opiniones o comentarios se dice que esa mujer se la pasaba sangrando día y noche todos los días. Eran hemorragias y ya tenía 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Pero ¿cuántos de aquí dicen: no, si el doctor dice que no hay esperanza, pues no hay esperanza? Hay que hacerle caso al doctor. Mis amados, los mismos doctores le dicen: ¿sabe qué? Nosotros ya no podemos hacer nada. Ahora lo único que usted puede recibir ahora es un milagro. Sin ir al doctor, si nada más viene a la iglesia, se lo pudimos haber dicho aquí. Y no hubiera gastado tanto. ¿Verdad? Había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Fíjese, y había gastado cuanto tenía, sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. ¿Están de acuerdo que esta mujer tenía un caso sin esperanza? Esta mujer, al saber lo que se decía de Jesús, otra vez, al saber lo que se decía de Jesús, diga conmigo: la fe viene por el oír. Dígalo otra vez. Abraham oyó una palabra de Dios. El endemoniado oyó que Jesús dijo algo. Ahora Jairo, después de oír de Jesús, él se acerca con una petición. Vemos a una mujer sin esperanza que oyó de Jesús. Y cuando tú oyes del Señor, ahora puedes actuar. A eso se refiere la palabra cuando dice que la fe sin obras es fe muerta. Una vez que tú tienes una palabra, esa palabra te va a mover a la acción. ¿Qué dice la palabra? Que llames a los ancianos de la iglesia. Voy a llamar y que vengan y que me unjan con aceite y voy a ser sanado. Eso es hacer algo con la palabra. ¿Qué dice la Escritura? Que crea y eso voy a hacer. No, pero también deberías de hacer esto y también vamos a... No. Nada más voy a hacer eso. Hemos llegado a casos, mis amados, donde dice: qué bueno que vinieron porque al ratito viene la brujita también. Sí, en un caso ya sin esperanza acuden a lo que sea. Entonces va el brujo, el sacerdote, el pastor... A todos le tiran, a ver cuál le atinan. Y mis amados, no funciona así. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que tomar una palabra de Dios y que esa sea nuestra única opción. ¿Alguien dice amén? No importa que sigas yendo al doctor, su palabra sigue siendo tu única opción.
porque tú sabes que la medicina te puede llevar hasta cierto punto, pero de ahí solamente Dios sigue. Lo malo es que sepamos que la medicina nos va a llevar hasta cierto punto y ahí paremos, como si fuera la única opción. No es la única opción. Diga conmigo, la medicina no es la única opción. Claro que sí, de ahí todavía hay más opciones. Y yo doy gracias a Dios por los doctores, pero no tienen toda la solución, no la tienen. Entonces dice, esta mujer al saber lo que se decía de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa. Y aquí dice porque pensaba, en el versículo 28. Pero si me llevan a la traducción Reina Valera, por favor, en el versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28? Dígalo otra vez. Oyó hablar del Señor, se tomó de la palabra y empezó a cambiar su forma de hablar. No es suficiente con que tengamos una palabra y seguimos hablando lo opuesto. Recuerden, esto dijo Dios y ahora ¿qué voy a decir yo? Lo mismo. Voy a alinearme a su palabra. En conversación, en acción, en decisiones, voy a alinearme a su palabra. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ahora, mis amados, como ya hemos leído estas historias, decimos, sí, ya sé que sigue, pero quisiera que ahí frenaran. ¿Cómo es posible que ella haya conectado que una hemorragia que ya tenía desde hace más de 12 años, que había gastado todo en médicos y además cada vez le iba peor? ¿Cómo fue que conectó que ahora por tocar el manto de Jesús sería sana? ¿Quién le dijo eso? Cuando tú oyes la palabra de Dios, empiezas a creer lo imposible, empiezas a ver lo invisible, empiezas a acudir